Muy buenos días, estimados aprendices. Me complace saludarlos. Como ya les había dicho anteriormente, mi nombre es Liliana Sotelo Coronado. Soy ingeniera de alimentos de profesión. Tengo una maestría en temas relacionados con inocuidad de los alimentos. Eso refiere al tema de seguridad alimentaria. Más adelante, en el desarrollo de la competencia, les estaré un poco explicando un poco más detalladamente qué es el tema de inocuidad de alimentos. Antes de iniciar la sesión, me gustaría desearles que se encuentren muy bien, al igual que toda su familia. La competencia con la cual vamos a iniciar se llama aplicar procesos de higienización para el procesamiento de alimentos según el programa establecido y la normatividad vigente. He hecho este video porque quiero pues interactuar más de la mano con ustedes y voy a hacer una pequeña explicación de qué trata como tal esta competencia. Entonces voy aquí a compartirles una pequeña presentación sobre lo que vamos a ver en la competencia. Entonces, como les mencioné, nuestra competencia, ¿cómo se llama? Aplicar procesos de higienización para el procesamiento de alimentos según lo establecido en la normatividad vigente. Nosotros acá desde el SENA, nuestro programa está constituido de competencias y resultados de aprendizaje. Es como decir, en el colegio teníamos materias y teníamos diferentes logros para alcanzar esa materia. Acá nosotros tenemos competencias y resultados de aprendizaje. Esta competencia está constituida por 4 resultados de aprendizaje, 2 que están en la fase de planeación y 2 que están en la fase de ejecución. Bueno, dentro de los que están en la fase de planeación, encontramos higienizar instalaciones, equipos y utensilios para el procesamiento de alimentos, siguiendo con el programa de limpieza y desinfección y la legislación alimentaria y normatividad y seguridad industrial. Tenemos también otro resultado de aprendizaje que se llama verificar el proceso de higienización según el programa de limpieza y desinfección y la normatividad vigente, preparar equipos, utensilios, detergentes, desinfectantes y elementos de seguridad en el procesamiento de higienización para el procesamiento de alimentos de acuerdo con la normatividad vigente. Y el último resultado de aprendizaje que es registrar todo el proceso de higienización de acuerdo con el procedimiento de la empresa. He iniciado por este resultado de aprendizaje porque me parece de suma importancia y más ahorita con la actual emergencia sanitaria vemos la importancia de la higiene en el procesamiento no solamente de alimentos, sino en todas las actividades que nosotros realizamos a diario. Pues es súper importante porque los alimentos, yo siempre he dicho que son la fuente de nuestra vida, son nuestra energía primaria, son nuestra energía lo que nos da todo ese, como lo dije, la energía para poder vivir. Pero también estos alimentos pueden ser ocasionantes, nos pueden ocasionar muchas enfermedades, inclusive la muerte. Entonces aquí cuando hablamos de un tema que es de mucha importancia, que son las ETAs o enfermedades transmitidas por alimentos, las cuales se producen por ingerir ya sea alimentos o bebidas que están contaminadas y nos pueden ocasionar una afectación a nuestra salud. Es tan grave este problema de las enfermedades transmitidas por alimentos que se reporta que aproximadamente un tercio de la población mundial, aproximadamente en este planeta habitamos, según los últimos reportes, más de 7.500 millones de personas, es decir, aproximadamente unos 2.500 millones de personas nos enfermamos al año por consumir algún alimento que se encuentre en mal estado. En sí existen muchos agentes que nos pueden ocasionar estas enfermedades. Existen, según la Organización Mundial de la Salud, que es una entidad que se encarga de vigilar más de 200 agentes causantes de enfermedades transmitidas por alimentos. Dentro de esos agentes encontramos 3 tipos de agentes, que son agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos. Los agentes físicos, por ejemplo, pueden ser restos de metal, pueden ser vidrio, pueden ser cualquier elemento que al ser ingerido por nuestro organismo nos puede ocasionar una lesión, una espina, por ejemplo, una lesión, y eso nos puede ocasionar una enfermedad. Agentes químicos, por ejemplo, restos de plaguicidas, contaminantes en los alimentos, por ejemplo, residuos como mercurio que nos pueden ocasionar enfermedades, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Y el último grupo que son factores de tipo biológico, agentes de tipo biológico, que son los que más causan incidencia o enfermedades transmitidas por alimentos.
dentro de los que encontramos virus, bacterias, parásitos, hongos, mohos, entre muchos otros, que nos pueden ocasionar, como no los podemos ver a simple vista, son los que más ocasionan enfermedades transmitidas por alimentos. Es tan crítica y tan grave esta situación que, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene controles supremamente estrictos en el tema de higiene y manipulación de alimentos, reporta que 1 de cada 6 personas, es decir, 48 millones de personas en los Estados Unidos, se enferman por consumir alimentos en mal estado. Aparte de eso, reportan cifras que aproximadamente más de 3.000 personas mueren por consumo de alimentos en mal estado, es decir, que se ha convertido en un problema de salud público a nivel mundial que es supremamente importante. En nuestro país, Colombia, según estos datos del Instituto Nacional de Salud, para el año 2019 se hizo este estudio, se reportó que en el 2016 se presentaron 9.611 casos, en el 2017 7.704 casos y en el 2018 11.502 casos. Es decir, que entre el 2017 y el 2018 se presentó un aumento de más del 49%, ¿cierto? Es una cifra supremamente preocupante. Es por eso la importancia de nosotros que trabajamos en la industria de los alimentos, es importante el control, es importante manejar la higiene, una adecuada manipulación y prevenir estas enfermedades transmitidas por alimentos que no solamente ocasionan costos económicos, costos de hospitalización, costos inclusive si demandan a una empresa porque vendió un alimento en mal estado, le puede ocasionar costos a la empresa, sino también costos de vidas humanas, ¿cierto? En nuestro departamento Córdoba, según los datos de el Civigila, reportados por la Secretaría de Salud, tenemos que entre el 2010 y el 2018 se presentaron más de 3.530 casos de brotes ocasionados por consumo de alimentos en mal estado. Este dato que les doy aquí es un subregistro. ¿Por qué? Porque si vemos, estos casos son los que llegan a los hospitales, a los CAMUS, a los centros de salud donde atienden y se identifica que la enfermedad fue ocasionada por alimentos. Muchos de nosotros a veces consumimos alimentos y no reportamos eso, es decir, este es un subregistro. Sin embargo, basado en eso, y teniendo en cuenta que nuestro país tiene normas sanitarias que nos protegen, en nuestro caso Colombia, nuestra madre de las normas, que es la Constitución Política, establece que los derechos sociales, económicos y culturales, en especial la atención en salud y saneamiento ambiental, son servicios públicos a cargo del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado colombiano es el encargado de salvaguardar la salud de los colombianos. Es por eso que, basado en esto y teniendo en cuenta que los alimentos son agentes ocasionantes de enfermedades, se creó en el año de 1979 la Ley 9 del 79, donde habla sobre medidas sanitarias que se deben de tener en cuenta para garantizar que los alimentos que se produzcan en nuestro territorio nacional sean alimentos seguros, sean alimentos inocuos. Y cuando me refiero a alimentos inocuos, hablo de alimentos seguros, que más adelante, a medida que vayamos desarrollando la competencia, voy a ir enfatizando y voy a ir ahondando un poco más en todos estos conceptos. Pues basado en eso, se crea en Colombia en el año de 1997 el decreto 3075, el cual fue derogado en el año 2014 por el decreto 538. Le estoy hablando un poquito de normatividad para contextualizarlos, y actualmente está vigente la resolución 2674 del año 2013, que nos habla precisamente sobre esas buenas prácticas de manufactura. Y esa norma en la cual nosotros nos vamos a centrar para desarrollar nuestra competencia. ¿Y qué son esas buenas prácticas de manufactura? Como lo dice la misma norma. Este texto que vemos aquí está copiado tácitamente de la norma. Dice que son principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, en la preparación, en la elaboración, en el envasado, en el almacenamiento, en el transporte, en la distribución de alimentos para consumo humano, con el objetivo de que estos productos cumplan con las medidas sanitarias adecuadas y disminuyan los riesgos inherentes durante su producción.
¿Qué quiere decir? Estas buenas prácticas de manufactura son principios básicos y prácticas generales de higiene en toda, donde nosotros intervengamos con el alimento, ya sea en la recolección, por ejemplo, en campo, que no pongamos el alimento en el suelo. ¿Por qué? Porque en el suelo hay muchos microorganismos que pueden ocasionar que se me contamine ese alimento. En la casa, en la elaboración, en el envasado, en el transporte, en cualquier etapa que yo manipulo ese alimento puede haber contaminación. Y si hay contaminación, es un riesgo que se me presente luego una enfermedad transmitida por alimento. Entonces, esas buenas prácticas son principios básicos de higiene para garantizar que los alimentos que nosotros produzcamos sean alimentos seguros. En el caso de nosotros, el técnico en panificación, elaboramos productos a base de harina, ¿cierto? Y también debemos tener mucho cuidado en los procesos de fermentación, horneo, en los procesos de enfriamiento, empaque. ¿Por qué? Porque todo esto puede afectar a la calidad del producto que le ofrecemos a nuestros consumidores. Esas buenas prácticas de manufactura nosotros las aplicamos a muchas industrias y a muchos sectores. Por ejemplo, está el sector de la panificación, el sector de los restaurantes, las empresas, por ejemplo, que se dedican a fabricar productos lácteos, todos ellos deben cumplir con estas buenas prácticas de manufactura. Nosotros, pues nos vamos a enfocar más que todo en la industria de la panificación. Sin embargo, vamos a hacer un repaso por todo lo que es la parte de la norma sanitaria, por todo lo que es la norma sanitaria. Entonces, eh, espero que este resumito les haya podido dar una pequeña introducción de todo lo que es el tema de la competencia. ¿Qué vamos a hacer en esta competencia? Vamos a analizar la norma sanitaria. Voy a tratar de que sea lo más amena posible. Sé que este medio de comunicación virtual de pronto no es un canal donde podamos interactuar más cálidamente, pero voy a hacer todo el esfuerzo de mi parte para que podamos desarrollarlo de la mejor manera posible. Entonces, este videito pues resume un poco la competencia y vamos, a medida que vayamos trabajando, voy diseñando estrategias para que sea mucho más ameno este proceso de aprendizaje. Entonces, les mando un abrazo, espero que estén muy bien, se cuidan mucho. Recuerden, el aislamiento es súper importante para proteger nuestras vidas y la de nuestra familia. Entonces, les mando un abrazo y que tengan un feliz día.